el tipo contractual. Te habla obviamente del contenido mínimo negociable. Para hacer un ejemplo, si estamos hablando de una compra-venta, ¿qué deberíamos evaluar en una compra-venta? Para decir que es una compra-venta, precio, objeto, no sé, la forma del pago, entre otras cosas. Porque, por ejemplo, si tú en ese documento ves una cláusula que hable de renta, está loco, ¿no? O sea, no es un contrato de compra-venta. Pero te lo pongo más difícil. Estamos en un contrato de no pago, donde solamente es transferencia de conocimiento. Y por casualidad de la vida de ese contrato, tú encuentras o identificas que hay una cláusula de cesión de licencia de uso. Y también encuentras una cláusula de supervisión o de cantidad de producción que se da en él. Ya no estamos hablando de un contrato de know-how, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? De un contrato de franquicia. Son temas distintos, son características distintas. Entonces, para que ustedes puedan analizar correctamente un contrato, deberían identificar cuál es el contenido mínimo negocial de ese documento. Entre otras cláusulas que ya vamos a ver, cláusulas autosuficientes y todo eso es un tema diferente, que precisamente vamos a ver uno de ellos. Entonces, el segundo elemento ya suele ser un poco más sencillo. Es el elemento subjetivo que se desprende del contenido mínimo negocial o del tipo contractual que tú estás calificando. Por ejemplo, si yo califico un documento como si fuese compra-venta, ¿qué sujetos están en la compra-venta? Naturalmente vendedor y comprador, ¿no? Pero esto se va a ir complejizando en cuanto encontramos contratos nominados, contratos innominados, típicos y atípicos. Entonces, terminé diciendo elemento objetivo, elemento subjetivo y el elemento funcional. ¿Cuál es el elemento funcional de un contrato? ¿Qué te dice un contrato? Es cuál es la acción que está realizando. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un contrato de arrendamiento, ¿de qué estamos hablando? Una sesión en uso, ¿correcto? Entonces, una sesión en uso, bajo ningún escenario puede transferir propiedad. Entonces, cuando tú vas identificando en tu contrato, inicialmente en la oficina te da, oye, lee ese documento, tienes que identificar ciertos elementos que te van a llevar, por ejemplo, a decir que este es un contrato atípico de tal naturaleza, o este es un contrato atípico que se aplica a este tipo de contrato, por ejemplo. ¿Y por qué es importante? Porque la práctica legal, cuando tú quieres darle, por ejemplo, la forma de arrendamiento a un usufructo y vayas al litigio, en el arbitraje lo que te van a decir es que no es un arrendamiento, es un usufructo. Y naturalmente, lo que es evidente para ustedes, el usufructo lleva otras reglas que la del arrendamiento. Por ponerlo un ejemplo, la cantidad de años, por ejemplo. Entonces, es importante que ustedes sepan ese tema del análisis de tipo contractual que nota pie de página, siempre lo pregunto en los exámenes que hago. Ya ustedes creo que han pasado un examen mío virtual. Lo ideal es que siempre sea presencial. Voy a tratar de venir, por ejemplo, y la otra sesión. Vamos a conversar conmigo hoy día declaraciones y garantías, la otra semana probablemente compra-venta de acciones. Entonces, este es un tema recurrente que van a ir viendo ustedes sobre el análisis de tipo contractual. Lo mínimo que tendría que llevar de esta cátedra es cómo se analiza un contrato, ¿no? O sea, cuáles son los elementos que uno necesita para poder identificar y calificar cuál es un contrato. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes calificar correctamente un contrato, vas a saber qué reglas aplicables son al mismo. Entonces, ya les hice esa introducción, hay una lectura sobre Sole que es demasiado sencilla y que recomiendo que la lean porque hablan sobre las reglas aplicables a contratos típicos. Entonces, ¿qué es lo que han visto con el doctor? Entiendo compra-venta, entiendo permuta, donación, ¿qué más han visto? Compra-venta, donación y suministro.
¿Qué pasó? Comprometidos y manipulados a la cadena. ¿Sí? No hay forma, porque yo, en mi promoción, yo también estoy llamando, llegamos hasta la tercera ramificación de octubre. Y es un tema, porque la gente se emociona, no voy a la calle. Ya, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día, chicos? Yo les dije a ustedes, en su momento cuando me presenté, que yo no solamente les voy a enseñar contratos más complejos, contratos más sofisticados, no así el Código Civil, por ejemplo, porque el Código Civil es algo, para mí es muy limitado. Siempre contratos mucho más interesantes de lo que podamos conversar. Muy gracias. A ver, chicos, entonces yo les contaba que conmigo vamos a ver temas de contratos complejos y cláusulas especiales. ¿Ya? Entonces, antes de que surja el conflicto, ¿qué vamos a hacer hoy día? Declaraciones y garantías. Declaraciones y garantías. Si lo quieren buscar también se llama Rex Barnes. Entonces, a ver, vamos un poco tratando este tema. Las declaraciones y garantías son cláusulas que llegan, digamos, a realizar afirmaciones sobre hechos que están contenidos o vinculados con el contenido mínimo negociable. ¿Dónde pueden encontrar ustedes típicas declaraciones y garantías? Por ejemplo, en un contrato de acciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesitaría, digamos, el comprador de acciones o de una empresa para poder tener certeza de que ese es el valor real de la acción? Una típica cláusula que ahora les voy a enseñar que se debe encontrar para que puedan ver es una declaración sobre el litigio, por ejemplo. ¿Qué pasa si la empresa que está comprándome ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Una típica cláusula de declaraciones y garantías pensada en litigios. ¿Y qué es lo que hace? El vendedor asegura o dice, la empresa Target, que es la empresa, digamos, la móvil, la que tiene las acciones y todo eso, no tiene ningún litigio a la fecha, o sí lo tiene. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si parte de los activos que van a ser de la empresa es un inmueble que está siendo, digamos, discutido bajo reivindicación, por derecho propio, lo que tú quieras, existe ahí una posible contingencia. Y tú tienes que informar esa contingencia, naturalmente, porque al tenerlo como un riesgo, puedes perder el valor de la compra. O sea, algo que cuesta, no sé, $1.000.000, con este tipo de transacciones, o este tipo de litigios, o este tipo de problemas, puede valer 800.000. O puede valer 700.000. ¿Y por qué se debe hacer? Uno de los fundamentos, al menos en el derecho continental, civil, si lo quieren ver así, es el principio de buena política. El examen que van a tener 2 semanas conmigo o los futuros exámenes que tengan, les pido por favor que estudien lo que estamos conversando. Yo no suelo tomar de la lectura de la risa. Es lo que hablo, es lo que voy a dar. Se van a dar cuenta porque mucho van a caer. Y no me graben, por favor. Les venía diciendo. Entonces, estas declaraciones y garantías, la función que tienen. Primero, el fundamento que tienen el derecho continental, el civil law, es el principio de buena fe, pero ¿quién lo puedo explicar la mano? ¿Alguien? 362. Para todos. ¿Puedo encontrar?
¿Cuáles son las funciones que tiene esta cláusula? Creo que es evidente, pero veamos. La primera función informativa, naturalmente. Tú tienes que decir cuáles son los riesgos, cuáles son las contingencias que conoces y que razonablemente estás en la posición de conocer. Por ejemplo, como vendedor. Tú sabes cuál es el estado actual de tu empresa. Más allá de que fijes una cláusula, y ya la otra semana vamos a ver el diseño de una compra de acciones o un MBA, pero es eso, es la función informativa, ¿no? Siguiente función de la cláusula, asignación de riesgo. Cuando uno hace una declaración, asumes el riesgo de la veracidad, por ejemplo, de la declaración que haces. Significa que el contrato debería conocer algún remedio sobre esa falsedad o inexactitud de la información. ¿Por qué? Porque esa información te llevó a tomar una decisión, probablemente a contratar. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay excepciones, sobre todo en el derecho inglés, sobre qué es una declaración o qué no es, digamos, una declaración negativa, o a veces se entiende, gracias a esa palabra, está la lectura que plantea, la mere representation. Entonces, a ver, vamos a ver dónde está. Tenemos 4 excepciones a lo que se puede entender como las aseveraciones de hecho. Número 1, las exageraciones tolerables. Número 2, aseveraciones de opinión o creencia. Número 3, aseveraciones de futuro. Y número 4, aseveraciones de hecho. Son 4 entendidos que se pueden dar para decir que esto en realidad no constituye una declaración propiamente dicha. Luego vamos a entrar un poco para elevar la complejidad. De hecho se los recomiendo. Ese libro de Becky, Teoría General del Negocio Jurídico, muy recomendado. Y les sugiero que revisen sobre todo la parte de las declaraciones. Declaraciones enunciativas y las declaraciones preceptivas, que es importante para que ustedes puedan hacer declaraciones sobre ese punto. Entonces, ¿cómo podemos entender a las exageraciones tolerables? Es algo, ¿cómo decirlo? Es el típico ejemplo cuando alguien te quiere vender algo y le coloca, digamos, demasiadas calificaciones o demasiados elogios a lo que quiere, digamos, transmitirte, con la finalidad, obviamente, de que celebres el negocio. Digas, yo puedo decir que es un libro muy bueno, pero te voy agregando más cosas, ¿no? Es edición limitada, está, qué sé yo, no en papel marfil, no en papel bond, qué sé yo. Y te vas agregando algunas cosas que hace, digamos, propiamente dicho, el concepto de exageración. Y eso no puede ser conceptualmente entendido como una declaración. ¿De acuerdo? Un primer punto. Número 2, aceleración de la opinión o creencia. Yo creo que acá hay un ejemplo muy chévere, que es cuando tú distribuyes riesgos. Por ejemplo, estás haciendo un negocio para alcanzar la transferencia del negocio A, que está en dominio del señor X al señor Y. Vas a pasarlo acá. Cuando están en las negociaciones, tú le dices, a ver, A, B y C, posiblemente, o yo considero, de que son contingentes. Luego de E y F, no son contingentes. Aunque no crean, doctores, hay una gran diferencia entre yo afirmar algo, es decir, con A, B y C, D, E y F, no hay contingencias, o si hay contingencias. Cuando ustedes van a hacer una negociación, y más aún cuando esa negociación llega a ser un documento que probablemente, por ejemplo, como anexo tiene los datos preliminares y todo
reuniones y todo ello, y tú das una afirmación, digamos, de que esto es de esta manera, bajo tu conocimiento y todo ello, es muy probable de que vas a incurrir en la responsabilidad si es que ese conocimiento. Entonces, doctores, les decía, al momento de clarificar, y esto pasa más cuando vas a ver tratativas, cuando te vas a mandar 1000 correos y vas a tener que analizarlos, yo les recomiendo que sean ustedes muy cuidadosos con la parte de hacer una aseveración, díganse que esto va a ser así, así y así. O número 2, decir, bajo mi conocimiento, o bajo lo que puede suceder, esto puede ser así, así y así. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente, que la primera manifestación sea una declaración, dígase que puede aplicarse ciertos remedios de acuerdo a los contratos, que le voy a enseñar ahora uno. Número 2, cuando solamente sea una opinión o sea una manifestación de creencia, y eso no es una declaración. ¿De acuerdo? Parecería mínima la diferencia o absurda si lo quieren ver así, pero cuando entra un litigio complejo, probablemente sea el fin del asunto. Bueno, les decía eso, tenemos también la aceleración del futuro, creo que acá no hay mucho que hablar. En realidad, bueno, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy negociando contigo, igual, la referencia de un negocio, y te estoy diciendo, mira, de acá a unos 5 años yo considero de que va a haber, no sé, bueno, una mejora en ese sector, dígase el sector agrónomo, por ejemplo, y estas acciones van a valer, no sé, lo que están, no sé, 100 soles, 150 van a valer 1000. Eso es una proyección del futuro, no creo que todos nos damos cuenta. Entonces, esa lógica tampoco es una declaración, y tampoco puede entrar en el contenido de lo que es una declaración propiamente dicha. ¿De acuerdo? Y la aseveración de derecho, básicamente, es el tema de cuando tú vas pasando de la norma, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer el tema de tú te debes en la negociación, ¿no? Uno da como posición, bueno, yo necesito que la otra persona se comprometa a mitigar el daño que esté, digamos, en su situación de control. Pero eso ya está en el Código Civil, ¿no? Eso es la mitigación del daño. Eso no puede considerarse una declaración, sino es una aseveración de derecho. ¿Por qué? Porque está tratando de traspasar algo que dice en el código, algo que dice en la normativa, al contrato propiamente dicho. Eso es una aseveración de derecho. ¿Qué más tenemos? Ya les hablé de las funciones, espero que lo hayan visto. Ya les dije 1362 que es el fundamento. A ver, vamos a ver. Dime. Las aseguraciones tienen obligación. Dependiendo de si es un valor perceptivo o no la declaración. Porque si tú estás asegurando, por ejemplo, un supuesto de yo te prometo que va a suceder esto, puede ser una promesa futura, ¿no? Por ejemplo, una promesa de la garganta. Entonces, diferencia una declaración de la declaración. No, claro, que lo que pasa es que si la declaración es una declaración preceptiva, va a entenderse como un presupuesto de la cláusula que regule, digamos, esa obligación. Entonces, es un camino, ¿no? Si tú entiendes que esta declaración es enunciativa o es preceptiva, en enunciativa se queda como declaración, pero si es preceptiva, va a pasar a un segundo nivel de es un supuesto de hecho para obtener una cláusula. ¿Y qué obligación no tendría? Dígase, no sé, porque ya ahí vas a la opción específica. Es una promesa unilateral, no sé, es una promesa de un tercero, es un camino. Si se queda en la iniciativa, listo, no hay nada más que hablar. Y justo hablando de eso, tienen que saber ustedes, doctores, cuál es la diferencia entre una declaración enunciativa y una declaración preceptiva. Entonces, ¿a quién me va a ayudar? ¿Quién se me va a ayudar? ¿Qué doctor me va a ayudar? La diferencia de contenido trae también consigo una diferente función de la declaración como forma respecto a ese contenido. En la declaración enunciativa, teniendo
A ver, doctores, entonces, declaración enunciativa, estamos hablando de una cuestión representativa, algo comunicativo, digamos, algo, por ejemplo, de que yo, José María, declaro o señalo de que sí tengo la licencia para que se celebre este contrato. Es una declaración, es una comunicación del ciudadano. Ahora, el contrato legal si queda remedios o no ante lo que yo le pueda decir. Pero ya hablar de una declaración preceptiva ya tiene que ver con otro significado. Por el contrario, en la declaración preceptiva, asumiendo el contenido normativo, la forma también asumirá normalmente una función constitutiva, en cuanto el contenido no sea excluyente y válido en una forma diferente. Entonces, ¿qué es esta declaración preceptiva? Es una declaración constitutiva. Se puede entender como este supuesto de eco, por ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotros queremos, por ponernos un ejemplo, si nosotros queremos hablar de una cláusula de confidencialidad, por ejemplo, esta confidencialidad está basada sobre información privilegiada. La declaración que yo haga constitutiva, dígase qué es la información privilegiada, qué se entiende por información privilegiada, es constitutiva porque la misma cláusula, por ejemplo, regula remedios o regula consecuencias jurídicas. O yo mismo digo, si se incumple la cláusula número tal que habla de la confidencialidad, se resolverá el contrato de pleno derecho, por ejemplo, 14.3. Entonces, creo que se evidencia cuál es la diferencia entre una declaración que es enunciativa, dígase comunicativa, y una declaración preceptiva. La declaración preceptiva es constitutiva, tiene el carácter de poder formar parte de un supuesto de hecho. ¿Cuál es la diferencia de esto? Ya la primera normalmente lo explicaré. Es que muchos se confunden cuando colocan en sus contratos y consejos para ustedes para toda su vida, cuando colocan los artículos del Código Civil o del reglamento especial como si fuese parte de una cláusula contractual. Eso, si me lo das, sería tu último día de practicante, pero eso deben entender ustedes que son conocidas como las cláusulas de estilo. ¿Cuál es la característica de las cláusulas de estilo? Que no tienen un valor preceptivo. ¿Y por qué no tienen un valor preceptivo? Porque estás copiando lo que dice la norma. No estás regulando nada de autonomía de la voluntad. Solo estás copiando lo que dice la norma. Y, hazme acordar para mandarles el teléfono, por ejemplo. El rojo, por ejemplo, habla sobre el tema de la cláusula de estilo, y la gran diferencia ¿es una cláusula preceptiva o no es una cláusula preceptiva? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a este concepto, doctores, a partir de que diferencien qué es una declaración enunciativa de una declaración preceptiva? Enunciativa, bueno, naturalmente estaríamos ante una cláusula de estilo. Preceptiva, bueno, ahí ya viene. ¿Qué es realmente lo que está regulando, no? Si tiene un contenido no igual al de la norma o de cualquier otro normativa especial. Consejo para la vida, para que no copien, no hagan 1000 páginas de contrato, no es necesario. Listo, entonces, consejos para ustedes, cuando van a hacer contratos y quieren poner declaraciones de garantías. Cláusula número 1. Obviamente la declaración. Yo recomiendo que un contrato complejo que primero identifiquen cuál es el orden de negocio. ¿Por dónde está yendo, digamos, la operación económica que quieres hacer? Por ejemplo, si es importante la compra-venta de acciones, ¿qué pudiese colocar? Bueno, los litigios, los tributos, si tiene contratos previos, por ejemplo. Porque si tiene contratos previos y tú vas a pasar a ser nuevo titular, tú vas a tener que asumir las obligaciones de este contrato. Entonces, ¿qué te recomiendo? Ser ordenado. Primera cláusula, declaraciones. Comprador, vendedor, por ejemplo. Número 2. Como esta es una cláusula anglosajona, no tiene normalmente una transacta acá en Perú, tampoco en el derecho continental, dígase civil, tienes que hacer una cláusula de procedimiento de las declaraciones o el procedimiento del remedio que quieres poder establecer. Y ahora ustedes me preguntarán, José María, ¿cuál es el remedio que podemos establecer? Hay diferentes tipos de remedios que ustedes pueden establecer en
procedimiento de reservar. La más típica es la indemnización. Pero también puedes pactar el tema del incumplimiento de una declaración. Y eso es un poco más sofisticado, pero igual se los digo. Si tú consideras que de las 10 declaraciones, 4 son esenciales y 6, digamos, no son tan esenciales, o son ordinarias, si lo quieres ver así, y tú le das un valor a las 4 que son esenciales, para que sean, digamos, qué sé yo, el capital de valor para que aumente, digamos, el costo del contrato, puedes ponerle a ese incumplimiento el remedio resolutorio, por ponerles un ejemplo. Entonces, es decir, declaraciones y garantías, número 1. Número 2, tu procedimiento. ¿Cuál es lo típico? 1, notificación de reclamo. 2, notificación de objeción. 3, normalmente se va a un auditor para que cuantifique y determine si existe o no el daño. Es decir, si esta declaración es declaración propiamente dicha, y número 2, si es que esa declaración por sí misma pudo haber afectado, pudo haber generado daños a lo que tú has celebrado, que es el auditor que les digo, ¿no? Número 3, las limitaciones al remedio. Si estamos ante un remedio indemnizatorio, usted, doctor, cuando esté redactando esta cláusula de declaraciones y garantías, tiene que poner un límite. ¿Por qué? Porque las indemnizaciones a veces son absurdas. Puede ocurrir, por ejemplo, que se cae el negocio, pero esa caída del negocio trajo una subsecuencia de incumplimientos contractuales. Te van a decir que ese es un daño esperado, un daño previsible, y te van a acumular todo el costo de los contratos. Por ejemplo, si mi contrato de compra-venta de acciones aseguraba 4 cadenas de contratos, cada una de $2 millones, y el costo del contrato que yo tenía de compra-venta era solamente de $1 millón, en tu demanda de indemnización o en tu reclamo de indemnización vas a ver el perjuicio de la cadena de los otros contratos, dígase $6 millones, por ejemplo, y tú pagas de 500. Entonces, usted como redactor de contrato tiene que ver cuál es el costo de su contrato. Criterio, costo del contrato. ¿Y cuál es el límite del contrato? Y el límite del resarcimiento. En ese supuesto, en caso de la declaración sea falsa, entonces se incurriría en dolo. Entonces no sería nula por. También se puede aplicar el remedio de oro, sí, claro que sí. No sería nulo ese límite por ser un pacto de limitación de responsabilidad. No, pero estás hablando de cuánto, no estás diciendo que te exonera, porque estás diciendo que en el cuánto el costo máximo que van a asumir, por ejemplo, en el contrato que yo vendí $4 millones, por ejemplo. Ahí hay que llevarlo, digamos, con cuidado. No sobre el supuesto de que eres responsable o no, sino de que vas a ser responsable hasta tanto monto. Y luego de eso hay que compensar la liquidación que pueda haber. No calificaría como un supuesto. Yo diría que no califica como supuesto. ¿Sabes si es unánime en esa postura o si hay varios problemas? No, claro, si el contrato normalmente se pone límites de resarcimiento. No, me refiero a ser doctrinario, o sea que se dice el Por ejemplo, el artículo que les pasé sí habla sobre límites. Hay uno más, creo que no sé qué pasado, que es de ver lo que pasa. Que es un poco más extenso, pero te habla un poco más de ese tema, ¿no? De la reserva y los límites, los remedios que se pueden guardar. A ver. Acá está. Les traigo un ejemplo para ver más o menos cómo se paga. Acá hay un ejemplo de un contrato de compra-venta, por ejemplo, cuando abre el litigio. Lea todo, estoy más cosa. Ah, ¿no puedes citarme algo? Sí, yo la parte de ah, el profesor también. Estamos en clase de práctica. Ah, está acá. Está buenísimo, claro. Bien rápido, profesor, está acá. Ah, entonces me digas ahí. Ah, no, claro. ¿Usted también da clase? ¿No quiere recomendar o usted no parte? Yo también me compartí. No, pasa. Usted ya usted me dijo que estaba en ¿qué pasa con usted? Ah, bien.
Ajá. Ahí dice contratos, en la parte de arriba. Sí, por favor. Contratos. CEPS no tiene contratos vigentes. Una duda que más. CEP es la empresa tarde, la que va a vender sus acciones. Es un contrato de compraventa de acciones. Continuamos, por favor. CEPS no tiene contratos vigentes y existen obligaciones pendientes respecto a contratos que han sido celebrados antes de la fecha de cierre con CEPS. No existe contrato verbal alguno celebrado con CEPS que se encuentre vigente. Asimismo, no existen obligaciones no contractuales pendientes de cargo de CEPS. CEPS no se encuentra en incumplimiento de ninguno de los términos, condiciones u obligaciones contenidas en los contratos celebrados con CEPS. Según el conocimiento de los vendedores y buena parte distinta a CEPS, hay un cumplido por el día de los términos, condiciones y obligaciones contenidos en los contratos celebrados por CEPS. No existe ningún contrato resuelto con CEPS antes de la fecha de cierre sin haber observado las estipulaciones previstas en dichos contratos. Bueno, doctores, entonces hemos visto dos ejemplos claros de cómo tú puedes pactar en tu contrato declaraciones y garantías. La declaración de contratos y la declaración de litigios, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto pactarlo? Porque naturalmente, si ocurre algún evento sobrevenido de un litigio, por ejemplo, el contrato puede perder valor, pero es un valor que no se va a llegar a reajustar, porque tú ya pusiste un monto concreto. Entonces, ¿cómo vas a compensar ese desequilibrio del contrato? Bueno, tú eres un buen redactor, cuando tú ves todas las contingencias que puede haber, tú no te vas a ir a pedir excesivamente a decir, no, tú pagas en el contrato directamente cómo reequilibrar esta situación. Y si tu cliente va a tener una pérdida económica de esto, yo recomiendo que ustedes evalúen naturalmente el remedio resarcitorio. ¿Para qué? Para poder equilibrar esta cuestión que puede ocurrir. Ella le está declarando de que no hay, pero ante un eventual incumplimiento puede suceder esa contingencia. Entonces, vamos a ver ahora la indemnización. Ya hemos hablado de las declaraciones y garantías, ya hemos hablado del procedimiento. Otra cláusula que tiene que no lo sé, porque sí. Tú, ¿qué? Chicos, ¿cómo están? Listo, doctores. Entonces, como les decía, cuando tienen ese tema de declaración de garantías, siempre es ideal que ustedes tengan una cláusula de remedio. Las declaraciones y garantías efectuadas por los vendedores en el paquete de contrato son de naturaleza esencial para que generaliza. Las declaraciones y garantías contenidas en el paquete de contrato están sometidas exclusivamente a las excepciones expresamente indicadas para cada una de ellas. Los vendedores obligan individual y mancomunadamente a indemnizar y mantener libre de todo perjuicio a generalistas ejecutivos, familiares, funcionarios, directores, empleados, agentes o representantes. Esta segunda cláusula, doctores, ya lo vamos a ver después, tiene el remedio, digamos, de resarcimiento y todo ello, pero también hay una cláusula de indemnidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y para ir terminando, les digo a ustedes, ya tienen sus declaraciones y garantías realizadas, ya tienes tu cláusula de remedio y necesitas colocar el procedimiento. A ver, esta es la primera parte. Procedimiento de indemnización. Todos los reclamos y demandas por indemnización de daños indemnizables conforme con el numeral 7.2 precedente deberán ser planteados por el indemnizado y resueltos de la siguiente manera. Número 1. Reclamo del indemnizado. En caso de que un indemnizado tuviera reclamo contra los vendedores, el indemnizado deberá enviar a los vendedores una notificación señalando la naturaleza del monto del daño indemnizado. Los vendedores tendrán plazo de 10 días hábiles para contestar la notificación, señalando que A. no tienen objeción alguna respecto al reclamo, en cuyo caso deberá realizar el pago del daño indemnizable al comprador, o según indique el comprador, dentro de los 10 días hábiles siguientes, o B. tienen objeción respecto al reclamo, debiendo soportar razonablemente el motivo del derecho comercial. Entonces,
gestión. Y luego de esto, normalmente vas a un tercero, auditor, para que vea la existencia del daño y la cuantificación del mismo. Entonces, para hacer un breve resumen de lo que hemos conversado ahora, ya les he dicho, declaraciones, debes tener tu cláusula de remedio, debes tener tu procedimiento y debes tener tu limitación. Con esos cuatro vas a poder regular correctamente una cláusula de declaración ciudadana. Y acá está la parte de vinculación. Una cláusula también que tiene que ver con todo el contenido de la definición de la declaración de garantías con la limitación. ¿Cuál va a ser el consejo para que ustedes puedan ver? Las declaraciones que hacen, yo les digo que tienen que tener cuidado con los contratos que siempre son conexos, los que unos están amarrados a otros, porque estos mismos, ante un eventual incumplimiento de este contrato de renta, pueden generar, digamos, una repercusión en el costo del contrato y obviamente que al cliente les haga más caro todos tenemos. Finalmente, recordemos declaración, remedio, procedimiento y la límite. Con esa regulación ustedes van a poder tener una buena cláusula de declaración de garantía. ¿Hay alguna pregunta? Los remedios se pueden utilizar para, por ejemplo, usar una falta de garantía o, por ejemplo, tal vez no se pudo vislumbrar que iba a pasar Yo te recomiendo que en la cláusula del remedio deberías colocar lo que es razonablemente conocido por tal parte o por tal parte, porque en términos de razonabilidad vas a poder llegar a ese punto que no era conocido ese juicio de razonabilidad, porque para que tú determines si una información era o no posible de conocer, naturalmente tiene que ser un estándar, y en el contrato tú puedes poner el estándar de razonabilidad y con eso puedes decir que estaba en el esfera de dominio o no estaba en el esfera de dominio. ¿Y qué remedio puedes pasar? Yo te diría que es una obligación esencial, como han leído que todas las declaraciones son de naturaleza esencial en la resolución. Puedes pasar la resolución del contrato por haber incumplido. Pero tiene que ser contrato porque el código sigue siendo una ley. y en vez de inmediato puedo pasar cláusulas de penalidad. Sí, también puedes tomar penalidades al evento de incumplimiento, digamos, de una declaración. ¿Cuál sería favorable para pasar uno y no el otro? Depende de la finalidad del contrato, ¿no? O sea, si tú estás analizando el tema de un desequilibrio económico, el razonamiento te puede ayudar para ello. Pero si esa declaración era tan importante para que tú tomes la decisión, probablemente al perder el interés o sea, al descubrir que esta información era falsa, al perder el interés sobre el contrato, lo que más se te recomienda es simplemente dar un fin y completar la decisión. Y si solamente quieres sancionar porque estuvieron, digamos, mandando de la ley y luego expectativas, tiras y vueltas y todo ello, más bien todo el tiempo supo la información que fue falsa, pero igual quieres celebrar el negocio, penaliza. Justo hablando de las limitaciones de responsabilidad, ¿eso se utiliza bajo el ordenamiento de las partes que establecen o también, por ejemplo, si se está pagando, no se está realizando la operación económica que tiene que utilizar el código civil? No, y ahí no me estás hablando de limitación, me estás hablando de ley aplicable. Cuando vas a hacer una cláusula de ley aplicable, te recomiendo, digamos, que primero que tengas en cuenta de qué nacionalidad son las partes contratantes, luego tienes que ver dónde se va a ejecutar el contrato, y tercero, si es que hay diferentes obligaciones, cuál es la obligación esencial y cuál es la regularidad que tiene, digamos, arreglada. Sobre eso vas a elegir, digamos, cuál
cuál es la definición aplicable. Y es importante porque, por ejemplo, hace unos 6 meses, no será, en la oficina tuvimos un caso sobre cuál es la ley aplicable para un arbitraje, si es la ley peruana o la ley de Nueva York. Y el tema que se estaba discutiendo era sobre la responsabilidad civil del derecho de la ley. ¿Qué pasaba? Que acá en la legislación peruana, el criterio de imputación es subjetivo, y la culpa, etc. Pero si tú utilizas la ley de Nueva York, el criterio de imputación es objetivo. Entonces, cuando tú vas a, por ejemplo, estás proyectando tu estrategia del caso y ver completamente una medida cautelar, tendría que ver cuál es la repercusión de haber tenido una medida cautelar